Y bueno, el viernes el gobernador Infran convocó una conferencia de prensa allí en Casa de Gobierno y anunció un aumento salarial del 30% a pagarse ahora a partir del 1 de octubre, ¿sí? Para hablar al respecto de ello, las repercusiones de lo que significa este aumento salarial para los empleados estatales, vamos a tomar contacto con el secretario general del gremio Voz Docente. Hablamos del profesor Manuel Pereira. Profesor Alejandro Gavilán de Canal 7 Formosa lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos los que nos están mirando. Bien, muy bien acá, en el gremio. Bien, bueno, profesor, me imagino que estarán analizando y bueno, pensando en qué medidas van a tomar o cómo van a tomar también este anuncio que hizo el gobernador con el aumento del 30%, que algunos dicen que en realidad es menos porque se considera que el aumento está hecho sobre la base salarial que se cobraba en enero y no sobre lo que venían percibiendo últimamente. Así que bueno, su reflexión al respecto de este anuncio. Por supuesto, Alejandro, como es costumbre del señor gobernador, el doctor Gildo Infran, convoca conferencia de prensa, invitando a secretarios generales dialoguistas, digo yo, y anuncia el incremento salarial tanto para los docentes como para la administración pública. Acá el doctor Infran anuncia un incremento salarial o una recomposición salarial del 30%, que no sé por qué el gobernador se cierra en decir el 30%, que sabemos que todos los empleados y todos los trabajadores sabemos que no es así. Acá el aumento real no llega al 20%, porque como vos decís, se toma el mes de abril. Por lo tanto, el incremento salarial no es el 30%. Yo no sé por qué mienten o por qué quiere engañar el gobernador. Aparte, los trabajadores ya sabemos, acá garantiza un sueldo mínimo de 540.000, de 450, pasa a 540.000. Hay un incremento en el básico, que es el que nos interesa a nosotros los docentes, de 161.000 a 187.000. Ahí nosotros más o menos recomponemos la pirámide salarial con los maestros de acuerdo a la antigüedad. Acá hay que entender que un maestro, lamentablemente con 1 o 2 años de antigüedad, que trabaja acá en el centro, gana lo mismo que un maestro de 20 años, por lo tanto la pirámide salarial se achata. Otra cosa, Alejandro, que quiero que quede claro, es que porque se molestan mucho colegas secretarios generales o muchos defensores del modelo formoseño, ¿por qué siempre nosotros estamos en contra o no aceptamos la recomposición salarial del doctor Infran? Acá es claro que unos pesos más siempre es bueno en los bolsillos de los trabajadores, claro, pero es insuficiente, Alejandro. Totalmente. Acá hay que entender eso. Acá bienvenido sea todos los anuncios del gobernador, pero acá la canasta básica de alimentos supera el 1.200.000, por lo tanto el sueldo garantizado de 450.000 pesos. La brecha todavía es amplia, por eso que nosotros peticionamos y siempre le decimos, hemos presentado escrito, hablamos con los secretarios generales que supuestamente están en esa mesa de diálogo, que tengan en cuenta para dialogar salario, que tengan en cuenta la canasta básica de alimentos, que lamentablemente eso no ocurre, se ve porque acá, si tienen en cuenta la inflación, como te digo, nuestro básico es el de 160.000 pesos, acá si nos dan un incremento del 20%, se tiene que tener en cuenta sobre esos valores, Alejandro, por lo tanto es muy bajo. Totalmente. Y profesor, y bueno, ahí en el gremio, ¿qué se está discutiendo ahora por estas horas después de este anuncio? Y bueno, nosotros tenemos, por supuesto que insuficiente. Acá también hay que ser realista, Alejandro. Tenemos un gobernador enquistado en el poder más de 30 años, que sistemáticamente fueron cercenando nuestros derechos. Lamentablemente a nosotros nos cuesta mucho realizar un acto de protesta, porque acá uno convoca o sacamos una acción del gremio y ya
al salir nomás ya tenemos objeciones por todos lados, los directores, cualquier funcionario de segundo o tercer rango salen en contra de esas acciones. Bien. Bueno, profesor, y ahora con respecto también a este anuncio que hizo, que él hablaba del fondo provincial, ahora que va a ser con el pago de incentivo docente y también de la conectividad, ¿cómo están también con estos ítems? Porque hubo algunas quejas de algunos docentes que habían dicho que quizás no estaban percibiendo esto, que hubo ahí como un entredicho, una cuestión que expresó la confusión. ¿Qué pasó con esto? Lo que pasa acá, Alejandro, nosotros como docentes sabemos que tanto el FOPIC, dice ahora porque es provincial, sí, y conectividad, es un importe de dinero de 60.000 pesos o de 40.000 pesos, que eso lo lleva a la conformación del sueldo de bolsillo. Por lo tanto, si paga o no paga, si tiene que garantizar el sueldo de bolsillo 540.000 pesos, está dentro de ese importe. Por lo tanto, nosotros como gremio pedimos que esos importes estén fuera del sueldo mínimo garantizado, para que se vea la diferencia. Lo que pasó, por ejemplo, en agosto, que fue un anuncio del ministro de Cultura, el ingeniero Arauz, Julio Arauz, que salió a decir que iba a cambiar la modalidad de pago del complemento por servicio. Nosotros tenemos un complemento por servicio de acuerdo a la antigüedad, sí, que también fue licuado con el sueldo mínimo garantizado, que ahí fue, todo el mundo salió a reclamar y corrigieron para bien después de los 10 días aproximadamente. Ah, bien, bien. Entonces, bueno, o sea, claro, esto es lo que sucede, ¿no? Porque si fuera realmente un pago extra, se notaría en el salario del docente, pero al estar incluido, para poder alcanzar precisamente ese mínimo que ellos determinan, no termina siendo algo extra, sino que es sumar más a eso que están cobrando en negro. Por eso es engañoso, por eso claro, el que no sabe, el que no es docente a lo mejor escucha que se le paga esto, pero como te digo, si hay un sueldo mínimo garantizado, si vos lo metés en la bolsa no se nota nada. Claro. Lamentablemente no se nota nada. Bien, perfecto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por este contacto y estaremos entonces al tanto. A disposición, de Alejandro, a disposición cuando quieran. Muchísimas gracias, hasta luego. Buen día. Chao. Bueno, allí pasaba entonces el profesor Manuel Pereira, secretario general del gremio Voz Docente, uno de los gremios que no suelen ser invitados a esa supuesta mesa de diálogo que tiene el gobierno cuando hace este tipo de anuncios, diciendo que, bueno, estas cosas, esta situación engañosa que hay cuando hacen estos anuncios, que muchos dicen no es del 30%, sino que es menos, y también hablando de esta cuestión vinculada a cómo es el pago de los salarios de los docentes, ¿no? Cómo estas sumas que deberían ser un extra, en realidad no lo son, porque están incluidos dentro de lo que es la bolsa, de lo que es, digamos, el salario mismo del docente, lo que compone su salario, y esto hace que puedan alcanzar esa suma mínima que anuncia el gobernador de 540.000. Es decir, que sin esos incentivos extras, entre comillas, que anuncia el gobernador, ellos directamente no llegarían a ese mínimo salarial. Por eso es que no se nota esa diferencia, como bien decía él, cuando hacen estos anuncios. 8:45, hacemos una pequeña